impacto básicamente para todos ha sido un cambio de vida. Desde la forma de cómo trabajamos, ahora tenemos que tener muchas más normas de higiene, muchas más normas de distancia, de estar monitoreando a los colaboradores para que no estén enfermos y no vayan a enfermar a la gente. También implementar medidas de seguridad dentro de las panaderías, brindar caretas, brindar barreras físicas entre el cliente y los colaboradores que los atienden. Y por otro lado, también hemos detectado cambios en los hábitos de consumo. Nosotros teníamos nuestras variantes y nuestros días donde teníamos los picos de venta y otros días donde eran más flojos y se han cambiado. Hemos detectado que la gente tiende hoy en día a ser más regionalista, a comprar más en el canal tradicional, a estar lo más cerca de su casa, no hacer esos grandes viajes por un producto o por un servicio. Eso nos está generando una compra en la tienda, una alza en la compra. Y por otro lado, tenemos que las partes donde se congregaba más gente, que eran los comedores industriales, los restaurantes, todo eso que también nosotros atendemos, pues ha caído la venta prácticamente a cero porque no tienen flujo, no hay gente que vaya allá, no hay forma de cómo estar vendiendo ahí. Entonces sí hemos visto una reorganización de las ventas. El canal tradicional se está reforzando desde mi punto de vista porque también tengo clientes de canal tradicional. Yo entrego en tienditas que posteriormente ellos entregan al público final y hemos visto un pequeño incremento en las ventas de ese canal tradicional. Entonces creemos que los hábitos de consumo, cuando menos mientras no haya una vacuna o mientras no haya un cambio drástico de lo que está pasando con respecto a los contagios, va a ser muy regionalista, muy local, la gente va a tener miedo, no se va a animar a hacer esos grandes viajes para consumir productos y grandes viajes, hablo de una colonia contigua, una delegación contigua, no necesariamente otra ciudad. Está tendiendo a ser muy regionalista, prácticamente no usar el transporte público porque también es un gran riesgo, eso, o los que tienen auto no ir muy lejos, y estamos viendo en los hábitos de consumo esa parte. Se estima que para el 2028, ya se estimaba antes del COVID, que para el 2028 el 25% de las exportaciones totales agrícolas mundiales van a provenir de Latinoamérica. Es decir, como región LATAM surtimos de forma importante al resto del mundo, ¿no? Los alimentos. Y apenas representamos el 8% de la población global. Esto, al tener incluso problemas, o bueno, tipos de cambio diferenciados, donde tenemos depreciación, pues nos hacemos todavía más atractivos para las exportaciones, ¿no? Entonces aquí el reto va a ser, a pesar de que somos una región autosustentable, por así decirlo, en términos agrícolas, pues sí es cierto que el mundo va a seguir pidiendo más de Latinoamérica para insumos básicos. Solamente para hablar de algunos materiales, somos el 50% de la exportación global de banano, azúcar y soya en Latinoamérica, y el 25% de la exportación de café, carne bovina, carne de pollo y maíz. Entonces todos son alimentos básicos que justamente van a seguir siendo una demanda. Aquí la clave es agregarle valor a esos alimentos, ¿no? ¿Cómo? Pues transformándolos y exportando, aprovechando Latinoamérica, y es donde vienen las oportunidades a pesar de las crisis. Y dicen que incluso en las crisis es una oportunidad de transformar, ¿no? Un poquito más de la información que tienes sobre los consumos que bien hablabas, los comportamientos de consumo de los nuevos, la nueva forma de vida, pues está expandiéndose las compras digitales, quieren los consumidores productos como sets ya preparados para cocinar en casa. Entonces, recetas, productos que sean ready to use, pero que tengan una preparación todavía básica o mínima en casa, van a seguir creciendo, ¿no? Y es donde, por ejemplo, industrias como las de alimentos siguen apostando, ¿no? Dando comida tradicional con preparación local, pero acelerando la velocidad. Y ahí vienen otros temas que hablábamos ayer, justamente, que hay ya una contraposición de objetivos, por así decirlo. Y es donde el COVID va a hacer sus impactos, ¿no? Venía un objetivo grande para
hacer las etiquetas más limpias, eliminar empaques, justamente movernos al tema de los productos se llaman plant-based protein, o sea, productos basados en proteínas vegetales. Venía muy, muy fuerte, bueno, viene muy fuerte por el veganismo, ¿no? Y esto un poco en los hábitos de consumo, como eran productos un poco más caros, ¿no? A veces que los tradicionales, al tener una crisis, regularmente la gente hace un poquito para atrás y decide regresar al consumo habitual. Entonces, lo que vemos va a ser ligero el cambio, el impacto va a ser seguridad alimentaria versus empaque. Imagínense que se estaba hablando de buscar hacer las cosas a granel, nadie va a querer comprar a granel. Ahorita que hablabas de las panaderías, yo personalmente, pues obviamente también soy un consumidor y todo lo que se había logrado de eliminar los empaques está regresando, ¿no? Hoy hay pan empacado individualmente, ¿no? Entonces, una industria que parecía que se iba a ir reduciendo en el uso de plásticos está incrementándose. Entonces, las barreras de seguridad alimentaria van a ser un tema tanto para los productos, para los consumidores, pero también para los que despachan, ¿no? Imagínate que tú haces una cerveza o cualquier otro tipo de producto y se exporta, el consumidor que recibe va a tener que tener una garantía de que ese producto viene bien o que no tiene una contaminación por COVID, ¿no? Entonces, yo creo que algo que va a pasar en las cadenas de distribución, que es donde va a estar muy emocionante el tema, eh, cómo garantizar la exportación segura. Quizás productos de sanitización en los pallets o sanitización del producto terminado antes del envío, y ahí donde los gobiernos se van a tener que poner incluso de acuerdo en qué es seguro, ¿no? Porque también sabemos que las farmacopeas y las autoridades de gobierno tardan un poco de ponerse de acuerdo entre todo el mundo, ¿no? Entonces, para lo que uno está bien, el otro no está aceptado, y al ser nosotros como región, una región altamente exportadora, y más México, sobre todo México, pues tendríamos que empezar a tomar atención de lo que piden nuestros clientes, ¿no? Que van a ser los distribuidores de alimentos. Eso es un poco el panorama general que estamos viendo. Han cambiado un poco los hábitos de consumo o la forma en la que estamos consumiendo derivada de pues, estar en la cuarentena, de estar confinados, y entonces ha habido la necesidad de tener productos que por un lado duren más, y eso requiere de otro tipo de formatos. Bien decía Jesús ahorita de que los productos a granel se están limitando mucho. Entonces, cuando tú compras ciertos productos que ya puedan venir preempacados y que puedan durar más tiempo en tu alacena, seguramente es una tendencia que vamos a estar, que ya estamos viendo y que vamos a ver en un futuro inmediato. Entonces, bueno, la parte de la tecnología o parte de la innovación tendrá que ser enfocada en ese sentido, ¿no? ¿Qué otra cosa vemos? También tomando un poco de lo que se mencionaba ahorita, muchas de las tendencias que podríamos decir que eran sofisticadas, vamos a decir el veganismo, el plant-based, quizá quedan, si no desaparecen, por supuesto, sí quedan como en un stand-by, porque la gente estará un poco más enfocada a consumir lo que sea más, por un lado, menos costoso, porque definitivamente estas soluciones del veganismo, de la sustitución de proteínas animales por vegetales, tenía un costo o iba a implicar un costo un poco más elevado. Entonces, eso va, obviamente, ante una economía muy golpeada, muy dañada, pues no tendrá tanto éxito como podría haberlo tenido antes de COVID. Derivado de COVID también se ve, y tomando en cuenta esto que mencionaba Jesús de las exportaciones, pues no es un tema privativo de México. Como sabemos, hay un fuerte
efecto en la economía mundial. Nosotros somos grandes exportadores a los Estados Unidos, en donde su economía también está bastante dañada, y obviamente buena parte de lo que nosotros podríamos haber exportado o producido para exportar se verá limitado, ¿no? En este momento también están sucediendo algunas cuestiones de tipo un poco más laboral, por ejemplo, que los trabajadores en Norteamérica no están queriendo ir a trabajar a sus centros de trabajo, y eso ha originado que algunas fábricas estén cerradas temporalmente y el mercado de ciertos productos esté limitado, y el intercambio de lo que nosotros compramos de Estados Unidos para acá, pues también está limitado. Entonces, las empresas en México tendrán que ir llenando esos espacios, y esto genera demandas de materias primas o de ingredientes y aditivos en general, ¿no? Entonces, iremos viendo algunas de estas transformaciones apareciendo. Sin embargo, bueno, quizás sea algo de lo que platiquemos un poco a lo largo de la charla, pero sí, efectivamente, como Eric mencionaba, tuvimos un pico de una sobredemanda en lo que fue el mes de abril, básicamente. En mayo vemos una estabilidad, y lamentablemente ahorita los efectos ya de una, pues una pérdida de poder adquisitivo que vamos a empezar a ver en los siguientes meses, producto de la gente o que ya no tuvo ingresos en la misma medida, o simplemente que se quedó sin trabajo, y seguramente veremos una disminución en la demanda de algunos productos, ¿no? Para concluir nada más, también vimos una segregación de productos, en donde obviamente los productos más básicos, más necesarios, se siguieron consumiendo incluso en niveles más altos, pero también vimos una diferenciación y algunos productos que podrían no considerarse elementales o ciertamente necesarios, básicos en la canasta, disminuyó completamente su producto, y podríamos estar hablando de algunas golosinas, algunos condimentos, algunas cuestiones que no necesariamente se volvieron indispensables para el consumo en este momento. Yo considero ahorita que tenemos 3 puntos críticos dentro de la industria alimenticia, en mi caso, como son las panaderías. El primer punto es invertir en la seguridad de los colaboradores, porque sin ellos, pues, prácticamente las panaderías, en mi caso, no funcionarían. Entonces sí tenemos que invertir en que ellos estén seguros, en capacitación, que no se contagien, darles los elementos para que se puedan cuidar ellos. La otra, yo creo que hay que invertir y buscar las eficiencias, porque hoy por hoy, en un mercado como está tan competido, con la crisis, la gente está buscando al cliente, a los pocos clientes que están en el mercado se los van a robar a como sea. Entonces, si uno no busca las eficiencias y no es lo suficientemente ágil con los clientes para darles calidad, servicio, producto en tiempo, forma y como lo necesitan, los vamos a perder. Entonces sí tenemos que ser muy ágiles, buscar eficiencias, ¿no? Y por otro lado, estar muy pendientes. Yo creo que a raíz de esta crisis del COVID se detonó y se prendieron las alertas rojas en temas de obesidad y sobrepeso en México, que es un detonante también de los factores de COVID. Vamos a tener una oleada o una fuerte presión de gobierno para transformar, y va a atacar directamente la obesidad. Entonces, muchos productos se van a ver inmiscuidos por el contenido calórico de los mismos, ¿no? Entonces sí tenemos que empezar a buscar formas innovadoras de presentar nuestro producto, probablemente bajar las calorías, de tener la inocuidad y la seguridad. En eso también es muy importante invertir. Y otro punto que yo no lo quiero dejar de lado, porque al final tuvo un gran crecimiento, seguramente tendrá un pequeño regreso, pero ya llegó para quedarse y está transformando nuestras vidas, es el e-commerce, ¿no? Todas las ventas por medio de e-commerce y los formatos como pueden ser de entrega
de pedidos sobre medida, mucho de eso. Yo creo que ese es el futuro y algo que llegó para quedarse, es el e-commerce. Y ahorita ya vimos el gran apoyo que representó y va a tener un despegue y unas innovaciones muy fuertes en los próximos años. Yo creo que también por ahí estaría bien invertir y poner el ojo sobre eso, porque nos va a dar un vuelco de vida y un vuelco de ventas en nuestros negocios. Y algo que hemos visto y que seguramente seguirá por un tiempo que tiene que ver con el e-commerce propiamente, es el uso de tecnologías para la interrelación dentro de la cadena de suministro. En este momento, este es un ejemplo. Probablemente el tener un panel como el que estamos haciendo ahorita, pues probablemente estaríamos sentados en un salón de clase o en un aula, en un hotel o en algún lugar, y nuestro público estaría físicamente delante de nosotros. Nosotros ahora tuvimos que adaptarnos a esto, y el e-commerce no nada más, como lo mencionaba Jesús hace un momento, o Eric, en el tema de que el consumidor final compre a través de la tecnología, sino que nosotros nos adaptemos e invirtamos también en prepararnos para esta nueva manera de hacer negocios. Jesús, que está en el área de procurement en una empresa, pues seguramente se sentará frente a alguien como yo y haremos el negocio a través de un portal, a través de una teleconferencia o videoconferencia. O también, ¿qué otra cosa vemos como la posibilidad? El servicio, tanto el servicio comercial al cliente, pero también el servicio técnico al cliente, se hará ahora de una manera remota, de una manera virtual. ¿Y esto qué quiere decir? Preparar seminarios, preparar lecciones, incluso hacer la innovación de algún desarrollo de producto a larga distancia también. Entonces, la tecnología o el manejo de la tecnología será un tema en donde tengamos que invertir para poder estar preparados para llevar a cabo esta operación. En ese sentido, pues también tendremos que ser mucho más colaborativos. ¿Y a qué me refiero con esto? Antes, bueno, pues nos sentábamos, llevábamos un producto a nuestro cliente, esperábamos a que lo probara, me gusta, no me gusta, se selecciona, y ahora quizá tengamos que depender un poco más de la parte anterior de nuestra cadena de suministro, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, bien mencionaba Jesús una parte fundamental que es la parte de la seguridad alimentaria, pero también viene toda la parte de la tecnología, ¿no? De decir, yo te estoy proveyendo este material, ya lo probé, aquí está el resultado de mi prueba y casi que tendrás que confiar en mí porque no lo vamos a poder hacer juntos, no estamos en la posibilidad. Entonces vamos a tener que invertir un poco en que, bueno, pues en tener la infraestructura para poder hacer esos desarrollos, esas aplicaciones, y el podernos comunicar de esa manera y ser mucho más colaborativos, como lo comentaba yo hace un momento. Y nuevamente, ¿en qué tenemos que invertir? En garantizar ese abasto seguro que mencionaba Jesús hace un momento, ¿no? Nosotros como proveedores de materias primas tenemos que garantizar que, y eso ha sido uno de los grandes temas ahora durante la pandemia, que nos hemos visto en la necesidad de garantizar, a pesar de las circunstancias, el abasto de los materiales de una forma eficiente, segura, pero además pues que no falle, ¿no? Porque las condiciones han estado desde situaciones de que puedan cerrar una frontera o que tenga que pasar una serie de análisis adicionales, etcétera, y nosotros tenemos que invertir en ese soporte. Llámese bodegas, llámense, en fin, toda la infraestructura necesaria para la garantía de este abasto, ¿no? Aumentar el flujo, aumentar la caja, tener más efectivo disponible en la medida de lo posible. Yo sé también que es difícil, pero ahorita sí debemos de ser muy precisos y muy inteligentes en cómo gastamos el recurso.
Y el tener flujo y el tener caja disponible nos va a brindar la oportunidad de ser más ágiles en lo que se pueda presentar, ¿no? O para lo que se pueda presentar, ya sea una oportunidad, alguna solución, algún tema de algún proveedor, muchas cosas, ¿no? Entonces, siempre es muy bueno en estos momentos de crisis tener un poquito más de caja de lo normal, un poquito más de efectivo disponible de lo normal. La otra parte, insisto, es cuidar muchísimo a los colaboradores, a los empleados, porque la empresa, al menos en la que yo lo veo, dependo prácticamente de que ellos estén sanos para poder seguir operando y poder seguir entregando mis productos en tiempo y forma. Otra cosa que creo que es básica e importante es ser muy estrictos en cómo gastamos, ser muy precisos, tener las máximas eficiencias posibles, porque ahorita en un tema de crisis, un peso que estás tirando por una ineficiencia puede valer oro para la operación de tu empresa, ¿no? Porque ahorita estamos en un régimen a dieta, por así decirlo, en las empresas, donde ya no queremos generar más volumen y más músculo, sino lo que queremos es mantenernos estables y vivos. Entonces yo creo que también es ser muy eficiente, muy disciplinado con esto. Y la otra, y yo creo que es muy importante también, estar muy cerca de los clientes, ver sus necesidades, tratar de apoyarles en la medida de lo posible también, porque ahorita cualquier cliente vale oro, no los vamos a pelear en el mercado, o sea, como es un momento de crisis, el cliente que te cumpla, que te compre, que te pague, es prácticamente un gran asset de la empresa, entonces tienes que cuidarlo como parte mismo de la empresa, ¿no? Al final yo creo que con esto y tener los números muy finos, muy bien, las estadísticas muy bien cortadas, muy bien, porque va a haber muchos cambios y en esos leves cambios se van a presentar las oportunidades. Por ejemplo, hablábamos ahorita del mercado, del e-business, a lo mejor aprovechar para que en esta temporada donde va a ser más regional el consumo, pues los retailers como chiquitos como nosotros, aprovechar para mantener y afianzar esa lealtad del cliente hacia tu empresa, ¿no? Que en las buenas y en las malas estás con tu cliente, entonces realmente lograr ese vínculo emocional con ellos yo creo que es básico, invertir, atacar esa parte. Estamos teniendo una oportunidad de oro como retailers que nos están regresando los clientes de las grandes corporaciones a los pequeñitos, al mercado tradicional. Entonces sí tenemos que hacer una labor muy fuerte con ellos para darles esa satisfacción de clientes. Yo creo que logramos hacer eso, vamos a salir bien liberados de esto, ¿no? Entonces por ahí yo creo que habría que trabajar muy duro. Yo creo que esto llegó también para quedarse, no se va a ir. O sea, las empresas ya traían, las empresas globales por lo menos ya traían una inversión y un pipeline, por así decirlo, en la sustitución de los materiales de envoltura. Y esto es más vidrio, plásticos innovadores, estamos hablando incluso de plásticos compostables, por aquí ya hay incluso grandes que ya tienen este tipo de tecnologías. No se va a eliminar. Yo creo que acaso lo que pudiera pasar es un poco retrasarse por el tema de la pandemia. Se retrasará un año máximo, pero una vez que tome tracción y me gustó mucho la analogía de la curva en la crisis, una vez que salgamos de la curva y se tiene que acelerar y van a volverse a implementar estas tecnologías que pues son necesarias para el mundo, porque estamos hablando de algo más grave todavía, es la sustentabilidad de la humanidad en el mundo a lo largo de los años y sabemos que como se hacen hoy las cosas, no es sustentable. La parte de la minería de datos en general, cualquier área, necesitamos saber cómo estamos, qué queremos, hacia dónde vamos, el uso de nuestros distintos CRMs o herramientas que nos permitan medir las actividades, llevar un pipeline, el estatus de proyectos, etcétera, es muy importante para también llevar, en el caso particular de nosotros como proveedores de componentes, pues una mejor estrategia de ventas complementada con una estrategia financiera, porque bien lo decía Eric, necesitamos tener flujo, necesitamos tener proveedores
sanos, necesitamos ser unos fabricantes sanos financieramente hablando para que pues empresas de tamaño global pues nos contemplen, ¿verdad? Como posibles proveedores. Y en el caso particular, ya contestando la pregunta, bueno, por ejemplo, nosotros podemos ayudarles desde el control de ocupación. Tenemos equipos que les pueden ayudar a poder estar monitoreando desde que entran a un local o a alguna empresa, alguna fábrica, la temperatura de las personas que están entrando, qué porcentaje de ocupación tienen, si es que eso también se va a ver limitado. Nosotros mismos lo tenemos ahora mismo en nuestra fábrica de Italia. No está el 100% del personal trabajando por la distancia social que exige el gobierno. Entonces, ahora hay que llevar un control. ¿Cuántos están adentro? ¿Cuántos están afuera? Los que entraron con una temperatura adecuada. El edificio está a una humedad relativa adecuada. Todo eso lo podemos llevar el control nosotros. También combinado con la parte, decía Jesús, lo que es la industria 4.0 y el poder sacar el mayor provecho. Por ejemplo, hoy día, sensores que eran de forma tradicional con una simple operación de tener un contacto cerrado o un tipo de salida predeterminado, y si necesitaba otro sensor, pues tenía que comprar otro modelo. Hoy día tenemos sensores que son totalmente programables y que les podemos dar la información de cuál fue su ciclo de operación, su temperatura de operación, cuánto tiempo llevan instalados. Es decir, toda la trazabilidad que están mencionando en distintos segmentos de la fábrica, podemos llevar ese monitoreo y de modo tal que lo subamos a la plataforma de Microsoft o de Amazon, que son las dos plataformas fuertes en el manejo de la nube en forma industrial, ¿verdad? Podemos llegar a esos niveles nosotros. No necesitamos ser un gran corporativo de miles de empresas para poder proveer un producto de alta tecnología con certificaciones a un costo razonable. Entonces, yo digo esa parte, necesitamos también dar la oportunidad a nuevos proveedores, a nuevas opciones de cómo hacer las cosas, demostrándolas. Y en eso también pues tenemos la ventaja de que tenemos demos virtuales, tenemos tutoriales, webinars, tenemos muchas herramientas virtuales que ponemos a su disposición y que no tienen costo adicional para el usuario. Sea un usuario pequeño o sea un usuario grande, nosotros en todos buscamos siempre que tengan la satisfacción de decir, wow, esta es la empresa que yo estaba buscando. Y resumiría con eso, en general, ahorita para que todos salgamos de esta situación, todos tenemos que estar ofreciendo el ser ese agente de cambio, ese game changer, como dicen en inglés, para que podamos salir adelante, porque esta situación la hemos vivido. Bien, todos los que somos ya de 50 para arriba hemos vivido ya muchas crisis, muchas pandemias o cuestiones financieras y demás, y aquí estamos. O sea, en realidad, como decían nuestros padres y abuelos, México es un cuerno de la abundancia que no se termina. Entonces, ¿qué necesitamos? Realmente ser propositivos, constructivos, pero también ofrecer valor, tener un producto que sea de valor para que también seamos contemplados dentro de esa nueva cadena de valor que vino para quedarse.